Bueno, hoy vamos a hablar un poquito acerca de la investigación clínica, una subespecialización de la medicina desconocida, podríamos decirlo así. Como ya lo mencionaba, mi formación académica, soy egresada de la Universidad Francisco Marroquín, estudié salud pública en la Universidad de George Washington y me formé académicamente aquí en los Estados Unidos como investigadora en clinical trials o investigación clínica. Todas estas han sido una formación que he tenido que me ha ayudado a ser lo que soy el día de hoy. Hoy en día, pues, gracias a Dios, tengo la dicha de ser la directora de un instituto de investigación en Emerson, en Washington, D.C. Y también soy cofundadora de una clínica comunitaria Emerson, que atendemos sobre todo a pacientes de bajos recursos que no tienen un estatus legal aquí en los Estados Unidos y que no tienen acceso a servicios de salud. Voy a empezar mi presentación con una pregunta muy sencilla. Quisiera que me dijeran los que están presentes, ¿quiénes han participado en algún estudio de investigación clínica? Voy a darles unos segundos, unos segunditos para que me respondan si alguno de ustedes han participado en algún estudio clínico o si básicamente conocen a alguien que haya participado en algún estudio clínico. Creo que esa era la respuesta que esperaban. Que la mayoría no han participado en ningún tipo de investigación clínica. Lamentablemente esto se debe a muchas causas que vamos a discutir a continuación. Bueno, muchas de las causas, tanto como para los médicos como para los pacientes, hay muy poca información acerca de cómo se hace un estudio de investigación clínica en realidad. Muchas de las veces, como estudiantes de medicina, hacemos investigación, o por supuesto que hay diferentes tipos de investigación, hay investigación de estudios de cohorte, retrospectivos, prospectivos, pero investigación clínica como tal, durante nuestra carrera de medicina estamos casi siempre no estamos expuestos. Entonces, hay muy poca información acerca de los estudios clínicos. Tampoco hay acceso a estudios clínicos, sobre todo en un país como Guatemala. Conozco a muy pocos médicos profesionales con subespecialidades que hacen estudios clínicos y los cuales admiro, porque en realidad es muy difícil hacer estudios clínicos en países como los nuestros. Sin embargo, sí lo hay. Y muchas veces nosotros mismos como médicos no sabemos a dónde podemos referir a nuestros pacientes para que participen en un estudio clínico. Existe el miedo y temor, tanto como paciente como médico, en donde decimos, bueno, un estudio clínico es un medicamento que todavía está en estudio, no hay suficiente data, no hay suficiente información, yo creo que es mejor que no participen, y eso es uno de los conceptos erróneos que tenemos acerca de la investigación clínica. Un concepto que puse entre comillas, pero que es muy famoso, es yo no quiero ser usado como conejillo de indias, yo no quiero que usen a mis pacientes como conejillos de indias, ni tampoco quiero que me usen a mí o a alguno de mis familiares como conejillo de indias. Lamentablemente, esto es un concepto erróneo. La investigación clínica no usa conejillos de indias. Los pacientes, para poder participar en un estudio de investigación clínica, tienen que haber antes ciertas fases en donde debemos de cumplir varios protocolos en donde la respuesta al medicamento debe ser más beneficiosa para el paciente que causar efectos adversos. Y por último, tenemos malos recuerdos históricos. Lamentablemente la historia ha tenido un impacto muy importante en cuanto a los prejuicios, los mitos que tenemos en cuanto a la historia, en cuanto a la investigación clínica. Por lo tanto, les voy a comentar un poquito acerca de los antecedentes históricos de importancia que han marcado y que han hecho mucho la diferencia y han impactado mucho tanto a médicos como a los pacientes. Empecemos en 1945, los famosos juicios de Nuremberg. Estos fueron catalogados como los juicios más importantes de la historia
Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial los nazis causaron muchas muertes en todos los campos de concentración. Pero si ustedes ven en la imagen izquierda, hay un médico, y es un doctor que ha sido muy famoso, se llama Joseph Mengele, y es un doctor nazi que también era conocido como el ángel de la muerte. Y esto era porque le encantaba hacer experimentos con humanos. En realidad lo que él hacía era poner a prueba el cuerpo humano a ver hasta dónde podía aguantar un ser humano. Esto totalmente es una aberración, experimentar con humanos sin obtener el consentimiento de ellos, por supuesto causando mucho sufrimiento y mucho dolor. Cometió demasiados crímenes. Y le encantaba hacer investigaciones con pacientes gemelos, ya sea niños o adultos, gemelos idénticos, pacientes idénticos, mujeres embarazadas, pacientes que tenían enanismo, hacía barbaridades, tales como hay una anécdota en donde había dos niños gemelos y lo que hizo fue que los cogió de espaldas para ver si los podía funcionar, para ver si se podía oficialmente. Lamentablemente los niños murieron de cadena, sufrieron muchísimo. Entonces es uno de los crímenes más terribles que tenemos en la historia en cuanto a experimentos. Como les estaba diciendo en la diapositiva anterior, pues uno de los primeros casos que supimos fue a raíz de los crímenes atroces que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial. Otro antecedente histórico de importancia es este que vemos en esta diapositiva, que ocurrió entre 1932 y 1972. Es un estudio de sífilis en Tuskegee, aquí en los Estados Unidos, en donde los médicos decidieron investigar cómo era el curso de la enfermedad del sífilis. Y entonces lo que hicieron era infectar a 600 afroamericanos sanos y ver el curso de la enfermedad. Básicamente los pacientes nunca tuvieron la noción de que se les estaba inyectando, se estaba inoculando sífilis, una enfermedad de transmisión sexual, como ustedes saben, y esto pues fue atroz. Se hizo durante muchos años a cambio de servicios médicos. Se les decía a los pacientes que iban a obtener servicios médicos gratis, pero obviamente era porque querían tener un chequeo y ver cómo era que los pacientes iban evolucionando y cuál era el curso de la enfermedad. También se les ofrecía comida gratis y por último se les ofrecía un seguro de entierro, tristemente, porque muchos de ellos al final terminaban muriendo. Entonces, esto fue hasta en 1972 en donde salió una publicación y se dio a la luz todo esto que estaba pasando en Tuskegee. Entonces, obviamente pasaron más o menos 40 años para que se pudiera una disculpa formal a causa de este estudio de investigación, si lo podemos llamar así. 1946 a 1953. Me encantaría que alguien reconociera a la señora que está en esta foto, sobre todo porque esto es algo que nos identifica. Lamentablemente ocurrió en nuestro país. Esta es la señora Marta, es doña Marta Orellana. Es una de las pacientes que fue infectada con sífilis también. Se hizo aquí un estudio de sífilis en Guatemala. Los Estados Unidos, médicos de los Estados Unidos llegaron a Guatemala y agarraron muchos pacientes que obviamente eran vulnerables. Es una población vulnerable porque agarraron reos, agarraron pacientes enfermos de salud mental o que estuvieran ya en el manicomio, agarraron prostitutas, en fin, agarraron pacientes vulnerables y se aprovecharon de ellos y los infectaron con sífilis. Sin embargo, en 1953, no contentos con haber infectado adultos, decidieron seguir en el área rural e ir a orfanatos y a infectar a los niños. Y esta señora, doña Marta Orellana, es una de las niñas que fue infectada a la edad de los 8 años. Ella recuerda muy vagamente que la llevaron a un cuarto en donde pues la examinaron, la desnudaron y le inocularon el sífilis. Y ella nunca se enteró que estaba enferma,
vivió toda su vida pensando que era normal los síntomas que ella tenía y pues es algo muy lamentable. Fue hasta recientemente, ya en los años 2010, en donde el gobierno de los Estados Unidos finalmente presentó una disculpa formal para nuestro país y para todos estos pacientes y las familias que fueron afectadas. Entonces, estos son antecedentes históricos que obviamente han marcado nuestras vidas, han marcado como médicos, tenemos que saber qué ocurrieron y han causado que se hagan unas reformas, que hayan cambios, obviamente, de éticas. Y se creó el famoso informe de Belmont aquí en los Estados Unidos y básicamente es un código de ética. Es un código de ética que tenemos que respetar a la hora de hacer investigación clínica y se basa principalmente en tres principios, los cuales son el respeto a las personas, lo cual quiere decir que las personas van a tener información absoluta de qué es a lo que van a estar expuestos cuando participan en un estudio clínico, qué es lo que se espera, cuáles son las visitas, absolutamente todo. Y se hace por medio de un consentimiento informado. El paciente tiene que saber qué es lo que está firmando, qué es lo que el medicamento puede causarle y qué es lo que se espera, obviamente. Un segundo código de ética es la beneficencia. Obviamente, cuando queremos hacer un estudio de investigación, tiene que ser un medicamento que vaya a funcionar, que le vaya a dar más beneficios al paciente que efectos adversos o efectos colaterales. Entonces, siempre tiene que haber un beneficio. Y por último, es la justicia. Y la justicia es muy importante. ¿Por qué? Porque quiere decir que todo el mundo puede participar en un estudio de investigación. Nadie puede ser discriminado por raza, por edad, por sexo, por el lugar en donde vive, por estatus socioeconómico. Nadie debe ser discriminado y por eso es que la justicia está incluido en este informe de Belmont. Ahora vamos a ver un poquito de qué es la investigación clínica. Bueno, pues es una de las ramas, si yo les pudiera decir, más importantes de la medicina, sobre todo porque va a ayudarnos a determinar la seguridad de un medicamento, que el medicamento sea seguro para poder tomarlo y la eficacia, que el medicamento funcione. Tenemos que tener esto en cuenta porque sin estas dos, pues obviamente de nada sirve hacer una investigación clínica. Estos tratamientos que desarrollamos durante una investigación clínica per se pueden usarse ya sea para prevenir, para tratar enfermedades, para el diagnóstico o simplemente para aliviar algunos síntomas de alguna enfermedad. Muchas veces este último lo decimos cuando nos referimos a estudios oncológicos, en donde lamentablemente todavía no hay una cura exacta para diferentes tipos de cáncer, pero estamos trabajando en ello. Y es importante que nosotros como médicos estemos expuestos a la idea de que podemos hacer investigación clínica. Obviamente, como lo dije anteriormente, hay diferentes tipos de estudios de investigación, que son los retrospectivos, de cohorte, prospectivos, pero yo les estoy hablando de investigación clínica en donde vamos a investigar si este medicamento va a funcionar para tratar cierta enfermedad y si sí, tenemos que demostrar la data para que el FDA lo apruebe. ¿Cuáles son las fases? Las fases de los estudios. Hay diferentes fases, las cuales son muy importantes, obviamente. La fase 1, pues, es un grupo muy pequeño en donde vamos a tener participantes por lo menos de entre 15 y 50 personas que van a participar. Los investigadores lo que intentan descubrir es si el medicamento es seguro, si hay una mejor forma de administrar un nuevo medicamento, si es por medio de una píldora, si es por medio de una inyección, si es por medio de un parche o de algún dispositivo también. También en la fase 1 vemos cuál es la dosis más alta que se puede administrar sin riesgo y sin efectos secundarios graves, obviamente. En la fase 2, lo que queremos ver básicamente es cómo funciona el medicamento, si realmente sirve y es eficaz para tratar estas enfermedades. Usualmente se pide una participación de entre
25 a 100 personas o incluso pueden llegar hasta 300 personas en los estudios de fase 2. Son usualmente más prolongados en cuanto a tiempo, en cuanto a cuántos meses vamos a evaluar la eficacia de este medicamento en el paciente. Y usualmente lo que nos va a decir es si se beneficia, si el tratamiento funciona sin causar mayores efectos adversos, y vamos a estar viendo diferentes tipos de dosis, ¿verdad? Si funciona la dosis A comparado con la dosis B y con la dosis C, y por último comparado con un placebo. Siempre tiene que haber un placebo porque es nuestra única manera de saber si en realidad el medicamento está funcionando. En la fase número 3 es una fase en donde queremos ver si es más eficaz de lo que tenemos actualmente. Actualmente tenemos muchísimos tratamientos que ya han sido aprobados, pero sin embargo siempre hay avances médicos. Siempre queremos saber si hay algo mejor, si en lugar de tomarme 5 pastillas al día o 3 pastillas al día me puedo tomar una pastilla al día, o si en lugar de inyectarme, en el caso de los bifosfonatos para tratar la osteoporosis, de tomarme una pastilla diaria, ya me puedo inyectar cada 6 meses o incluso ahora cada año. Entonces, esos son avances médicos que tenemos que tener en cuenta que existen. Y también las vacunas. Ahorita estamos con el tema del coronavirus. Es una pandemia y pues estamos viendo el desarrollo de vacunas nuevas, de tratamientos de prevención para evitar el contagio. Incluso hay tratamientos que se están desarrollando en contra del coronavirus ya cuando el paciente está infectado. Y pues la fase 4 es ver si existen otros beneficios de este medicamento que ya fue aprobado, pero que ya está en el mercado. La fase 4 básicamente son estudios en donde se utilizan, por así decirlo, la aspirina, que ya ha sido aprobada y que ya ustedes la pueden comprar libremente en una farmacia, en cualquier lado, pero queremos ver si tiene algún otro uso, si trata algún otro tipo de enfermedades. Esto es una de las slides más importantes. ¿Cuál es la importancia de la investigación clínica? Creo que ya lo mencioné anteriormente, pero una de las cosas que quiero que entiendan es que genéticamente todos somos distintos, entre razas, entre culturas también. Todos somos distintos. Y entonces, ¿cómo van a creer ustedes que los medicamentos que van a recetarle a sus pacientes les va a funcionar? Si realmente la representación de hispanos, de latinos, estoy hablando ahorita por los latinos, ha sido de menos de un 10% en todos estos estudios que se han hecho a lo largo de la historia. La representación es mínima, no estamos siendo representados en los estudios clínicos. Entonces, es bien importante que nosotros como médicos querramos y tengamos la inquietud de ver cómo puedo colaborar a estos avances médicos, cómo puedo colaborar a que este medicamento que yo le esté dando a mi paciente en realidad sí le vaya a servir, porque la dosis que le puede servir para un caucásico no va a ser la misma que le va a servir a un afroamericano o a un latino. Y hemos estado recetando por años medicamentos que en realidad han sido probados la mayoría en caucásicos. Acceso al medicamento y a servicios de salud, eso es importante también porque es una de las ventajas que ofrecen las farmacéuticas a la hora de que los participantes están en un estudio de investigación. Muchas veces los estudios de investigación, o la mayoría de veces, siempre tenemos que hacer controles seguidos para ver que obviamente que todas las funciones de los órganos estén bien, enzimas hepáticas, el colesterol, los CMP, perdón, todos los perfiles que podamos hacer en una química sanguínea. Entonces es bien importante tener en cuenta de que por medio de estas farmacéuticas le vamos a estar dando acceso
a salud a pacientes que no pueden pagarlo, que no pueden hacerse un estudio de una resonancia magnética porque no tienen cómo pagarlo. Pero si participan en un estudio clínico, pues obviamente van a tener un control cada 6 meses. Nosotros, por experiencia propia, hemos tenido muchísimos hallazgos incidentales de pacientes que no tenían idea. Para hacer una corta mención, un paciente, un niño de 12 años que participó en nuestros estudios para tratar el síndrome de Tourette, no sé si están familiarizados, pero es un desorden neurológico en donde los pacientes no pueden controlar lo que dicen. Muchas veces son malas palabras o muchas veces son insultos. Entonces, era un medicamento, estábamos haciendo un estudio sobre este medicamento y durante el estudio clínico, cada 3 meses teníamos que hacerle al paciente un electroencefalograma. En el primer electroencefalograma, el investigador principal lo revisó con detención y dijo, pues me parece que hay unas ondas anormales, mandemos a hacer una resonancia magnética. En conclusión, el niño tenía un tumor cerebral. El tumor cerebral se le detectó gracias a que el niño estaba participando en un estudio de investigación clínica. De otra forma, los papás no se hubieran dado cuenta, se hubieran dado cuenta ya muy tarde. Entonces hay beneficios porque hay acceso a un medicamento que probablemente no va a estar en el mercado sino hasta en 5 años cuando sea aprobado por el FDA, pero también acceso a salud, a servicios de salud. Como médicos siempre queremos hacer una colaboración científica, entonces avanzar en la medicina, tenemos que saber que lo que estamos haciendo el día de hoy, cuando un medicamento sea aprobado por el FDA, estamos ayudando no solo a nuestros pacientes, sino que estamos ayudando a futuras generaciones. Entonces esto es más a futuro, piénselo de esa manera y quiero que lo vean así. Y hoy en día, para mí, la investigación clínica pues es clave para el futuro de la medicina, está en todo. Necesitamos hacer investigación clínica como médicos y no necesitamos tener una carrera específicamente en eso, sino que cualquier médico puede ser investigador clínico si tiene una base importante, un entrenamiento básico, pero no es imposible. Entonces, eso es lo que quiero que entiendan. Si me permite, vamos a comenzar con las preguntas. Claro que sí. Le voy a hacer la primera pregunta, la cual es la siguiente. ¿Quiénes pueden convertirse en investigadores clínicos? Lo acabo de decir, todo médico que tenga una especialización o un médico general que quiera hacer investigación clínica puede convertirse en investigadores, puede hacer estudios clínicos. Obviamente tiene que tener los contactos y se pueden hacer en las mismas clínicas con sus mismos pacientes. Conozco médicos en Guatemala que lo hacen y les va muy bien. Ok, muchas gracias, doctora Escobedo. Eso sería todo de la presentación. Le agradecemos mucho estar aquí y le esperamos en la siguiente ocasión. Claro que sí, muchas gracias a todos. Lamentablemente, si puedes poner, exacto, ese es mi correo electrónico. Cualquiera que quiera comunicarse conmigo, por favor, envíenme un email y contáctese conmigo. Muchas gracias por atender.